Pública. 23 horas en punto y como todos los días le damos la bienvenida a un nuevo Vía Pública en esta semana tan crucial para la política chilena, donde el domingo vamos a tener un candidato o una candidata que va a pasar directo a la papeleta de noviembre, cuando decidamos entre todos los chilenos quién va a ser el próximo o la próxima presidenta de la República. Estamos también monitoreando hasta ahora lo que pasa en el norte de Chile. Calama y alrededores muy dañados producto de la lluvia, las bajas temperaturas que siempre son bastante agresivas ahí en esa zona del país, pero también hay muchas noticias políticas, entre ellas el Consejo de Defensa del Estado, quien decidió interponer una querella en contra del diputado Miguel Ángel Calisto Águila y contra quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco. La acción ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique se da en el marco de una investigación que está realizando el Ministerio Público en contra del diputado, quien habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio con la imputada y querellada Carla Graf para apoyar su función parlamentaria. Según los antecedentes, Graf no era reconocida por las personas que trabajaban con el parlamentario Naisen como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región. Incluso se constató que no prestó los servicios para los que fue contratada y por los que recibió más de 100 millones de pesos. El parlamentario entregó también su versión, dice que acá hay una persecución política por sus aspiraciones para ir o a la reelección o bien para saltar al Senado en representación de la región de Aysén. En un minuto, cuando era mi campaña como candidato a la reelección como diputado, se levanta una denuncia anónima por las redes sociales, el Ministerio Público inicia una investigación de oficio y hasta el minuto no tiene resultados. Esta es una investigación de más de 4 años. He colaborado con la justicia en todo procedimiento que me han solicitado porque es lo que corresponde a cualquier chileno que es denunciado. Nadie está por sobre la ley. A mí lo que me llama la atención, evidentemente, que siempre reflotan este tema cuando estamos a pocos meses de la elección parlamentaria. Tenemos la plena tranquilidad del actuar correcto por parte de nuestro equipo. Estamos en una semana sumamente decisiva, sobre todo para las aspiraciones del oficialismo, de definir un solo candidato que va a llegar a la papeleta de noviembre. Quedan pocos días, se está acabando ya la franja, están los cierres de campaña, por eso queremos analizar esta semana política en el oficialismo, también en la derecha de nuestro país, y para eso nos acompaña aquí en el estudio hasta ahora Ignacio Imas. Él es cientista político, además gerente de Imaginación. Ignacio, gracias por estar en Vía Pública. No, por favor, buenas noches. Bueno, ¿cómo has visto esta campaña presidencial primaria del oficialismo? ¿Cómo llegamos finalmente a la parte última, a la recta final? Hay que poner un poco en contexto esta elección, ¿cierto? Finalmente el oficialismo logra armar una primaria a pesar de las divisiones internas que tuvo esta lógica de las dos almas, ¿cierto? Logró, a través del esfuerzo político, armar una primaria con 4 candidaturas, las cuales no eran las favoritas, hay que decirlo también inicialmente. La favorita siempre fue la expresidenta Michelle Bachelet, en el caso del diputado Winter fue Tomás Bodanovich, pero bueno, sigamos con el tema de la elección. Sin embargo, y obviamente esto era cuesta arriba porque tenemos es oficialismo, tenemos un presidente Boric y una administración poco popular, ¿cierto? No supera nunca el 30% y por lo tanto es bastante difícil aglutinar una mayor cantidad de electores, pero es importante para cualquier coalición armar una primaria para poder movilizar a su electorado, sobre todo cuando tenemos un régimen de voto obligatorio. Ya, pero ¿hay carrera corrida para alguien? ¿Tenemos hoy día un claro ganador para el domingo o todavía es 100% incierto quién gana esta elección? Al menos yo me juego por 2 escenarios. Uno es que gane Janet Jara y el otro es que gane Carolina Toá. Carolina Toá parecía la más esperada ganadora de esta primaria, sin embargo, la elección se le puso cuesta arriba, más bien por errores propios y también por cualidades de Janet Jara, ¿cierto? Y hoy día podemos tener, francamente, un escenario bastante más disputado que lo que teníamos hace 2 meses atrás. Ya, ¿y qué le faltó a Carolina Toá? Porque esta semana se ha dicho también que el Partido Socialista nunca la apoyó con la convicción que ella esperaba, con la maquinaria política que tiene el PS en el despliegue territorial. ¿Es tan así? ¿Coincides con esa visión que tienen algunos analistas? Focalizarlo solamente en el Partido Socialista sería un poco egoísta, ¿cierto? También hubo errores de la propia candidata, del propio comando, se pusieron a discutir con el Frente Amplio de manera innecesaria por parte del comando, ella misma se desgastó debatiendo con el Frente Amplio, ¿cierto? Después se dio cuenta de que Janet Jara se fue por los palos y finalmente comenzó a subir y a subir, a subir. Y ya pareciera de que cuando tenemos, se dice en la hípica, caballo alcanzado, caballo ganado, y de repente ese es el escenario con el cual se enfrenta la ex ministra del Interior. Ya, y si gana Janet Jara, ¿qué pasa con el centro político en nuestro país? ¿Van a votar por una candidata que va a tener el martillo de la hoz en la papeleta?
O sea, la democracia cristiana, si es que todavía convoca harta cantidad de personas, ¿cierto? Pareciera que no, debido a que, como ha venido en declive el partido, sería bastante complejo que volviera a tomar una decisión como esa. Ha sido bastante errática la democracia cristiana en la toma de decisiones durante los últimos meses, ¿cierto? Pero también aquí vamos a tener una presión interna. Alberto Undurraga, como congresista y como presidente de una tienda partidaria, va a estar constantemente presionado por sus congresistas porque ellos necesitan obligatoriamente pertenecer a un pacto electoral, en este caso de las izquierdas, para poder ser competitivos en la elección de noviembre. De lo contrario, las probabilidades son bastante escasas. Ignacio, ¿cuál es la proyección que se puede hacer para el domingo en cuanto a participación? Porque finalmente los militantes de los partidos políticos que pueden votar, juntémoslos todos, más o menos 180.000, 200.000 personas pueden votar por estar adscrito a algún partido político. Está convocado el amplio abanico de los independientes, que son casi 15 millones de personas. ¿Cuáles son las expectativas para el domingo? O sea, cualquier cosa por sobre 1,5 millones de personas para el oficialismo es una victoria en términos de convocatoria. Y no ¿cierto? es poco 1,5 millones, pensando que la última de Gabriel Boric con Daniel Jadwe fue 1,7 millones, cuando compitió la presidenta Bachelet hace 10 años fueron más de 2 millones. O sea, si tenemos un oficialismo que viene bastante cabizbajo, ¿cierto? Que está un poco a los tumbos, ¿cierto? Que viene bastante dividido, que no son candidaturas de las más populares que tiene el oficialismo para poder concursar en esta primaria. 1,5 millones de personas es bastante. En el caso de Boric contra Jadwe, Boric finalmente se convirtió en el presidente de la República. Se puede dar la particularidad en esta elección que el ganador o ganadora, ¿cierto?, de la primaria no sea electo o electa presidente de la República. Lo que sí ha ocurrido en las veces anteriores, que quien concursa en una primaria sale electa presidente o electo presidente de la República. Pero en este caso el oficialismo viene bastante debilitado, el escenario siempre es cuesta arriba para ellos y eso es bastante complejo, ¿cierto? Pero en esta oportunidad yo también me detendría no solamente con el volumen, la cantidad de electores o electoras, también es la configuración de este electorado. Tenemos un régimen de voto obligatorio, ¿cierto? Y por lo tanto hay personas que se han automarginado por décadas y en esta oportunidad están, si bien es voluntario, van a estar obligadas a votar en noviembre. Me refiero a personas jóvenes, me refiero a personas de menores ingresos, ¿cierto? Y me refiero también a mujeres. Si en este caso, en esta oportunidad, Janet Jara, por ejemplo, que al parecer es fuerte en los sectores jóvenes, logra convocar a masas importantes de personas de menor edad, por supuesto que se va a volver bastante más atractivo, sobre todo de cara a noviembre. Ya. Ignacio, ¿y por qué el análisis político, no el que estamos haciendo ahora, sino que el que he escuchado durante varias semanas en Columna de Opinión, ha de alguna manera menospreciado la fuerza que eventualmente puede tener el domingo el Frente Amplio con el candidato Gonzalo Vinter? Ni siquiera lo hemos mencionado en esta conversación, pero uno mira, el Frente Amplio gobierna zonas importantes. Maipú, que es la segunda comuna más grande de Chile, Viña del Mar, tiene prácticamente dominada la región de Valparaíso. ¿Por qué no pensar que a lo mejor puede dar la sorpresa el domingo? El diputado Vinter tenía inicialmente bien aspectada su elección en tanto, tal cual tú lo dices, Davor, de que gobernaban al menos 2 de las 5 primeras comunas con mayor cantidad de votantes del país, ¿cierto? En este caso, como tú bien dices, Maipú y Viña del Mar. Sin embargo, el diputado Vinter no es Gabriel Boric, el diputado Vinter no es Tomás Bodanovich y al parecer esta conquista del voto más joven, ¿cierto? Me refiero a un rango entre 18 y 35 años más o menos, no logró encantar el diputado Boric en esta oportunidad. Se focalizó bastante en un relato frente amplista en ese tipo de electorado, de repente para movilizar a su masa militante. Sin embargo, también se enfrascó en debates bastante infructuosos, ¿cierto? Roces innecesarios con el comando de Carolina Toá. Y yo creo que en realidad el diputado Vinter se ralentizó en su campaña. ¿Qué va a pasar el 30 de junio, independiente de quién sea el ganador o la ganadora? ¿Van a apoyar todos al que gane, como lo dicen y lo han prometido en varias entrevistas aquí mismo en este canal? O sea, eso es lo que básicamente se supone que debería ocurrir por cuestiones legales y por cuestiones de coherencia política, ¿cierto? Pero una cosa política. Una cosa es decir que te vaya bien, nos vemos, y otra es estar encima y asumir como generalísimo de una campaña de un adversario. O sea, si nos remontamos a, por ejemplo, lo que pasó con Ricardo Lago y don Andrés Aldívar, o lo que pasó, por ejemplo, con Michelle Bachelet y Soledad Alvear, claro, en esos momentos sí se esperaba ese tipo de gestos, ¿cierto? Actualmente también los esperamos. Sin embargo, es muy probable que comiencen voces por parte de partidos más moderados del gobierno, del oficialismo, a pedirle a Janet Jara que se defina en términos de Cuba o Venezuela, o si gana Carolina Toá, que se empiece a definir o que empiecen a surgir candidaturas, ¿cierto?, más de izquierda que en el caso de Carolina Toá.
Y eso, por supuesto, que le hace bastante mal al oficialismo porque necesita unidad detrás de la candidatura que salga electa este domingo. Ya, si votan menos de 2 millones de personas, ¿está la tierra fértil para que eventualmente pueda surgir una nueva candidatura? Si gana Janet Jara, una candidatura más de centro, si gana Carolina Toa, una candidatura más de la izquierda. Pongo sobre la mesa 2 nombres. El gobernador Mundaca de Valparaíso, que dice, estoy viendo si voy o no voy, y Harold May Nichols, por ejemplo, que está cosechando, intentando capturar el centro. ¿Podrían emerger? En las izquierdas ocurre regularmente que siempre alguien necesita ser más de izquierda, ¿cierto?, para poder sentirse de izquierda. ¿Ah? Y eso lamentablemente le ha pasado regularmente a la Concertación, le pasó a la Nueva Mayoría y probablemente en este caso le ocurra también si es que efectivamente Carolina Toa es la electa, ¿cierto? Pero finalmente Rodrigo Mundaca es de una región, no tiene un despliegue nacional y eso por supuesto lo vuelve menos atractivo. En el caso de Harold May Nichols, si Harold May Nichols decide meterse dentro de una competencia presidencial, pierde efectivamente el atractivo que él intentó en comunicarnos permanentemente que él es independiente. Y yo en realidad tomaría una decisión, si es que fuera asesor de él, de decirle mejor prefiere una alternativa parlamentaria dentro de un partido y de ahí para adelante construye su liderazgo. Y si gana la candidata comunista Janet Jara, el nombre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo ves en el horizonte, tiene 83 años, pero vemos que está todavía muy vigoroso, muy enérgico y participando activamente en lo que le pidan. Eso es cierto, sin embargo, yo creo que en realidad eso son más ganas de una élite política, ¿cierto? Una élite partidaria, llámese amarillo, llámese DC, llámese demócrata, ¿cierto? Pero al final el presidente Frei Ruiz-Tagle ya hace rato dejó una vida de protagonismo, de movilizar masas, ¿cierto? Y yo creo que en realidad él no tenemos un buen recuerdo de lo que fue su gobierno por un lado, si es que uno se pone crítico respecto a lo que fue su gobierno en términos de popularidad, y también el año 2010 no ganó la elección presidencial contra el presidente Piñera. Ya, pero su gobierno algunos lo están alabando hoy día. Gracias a él Chile sobrevive a la guerra comercial. Bueno, pero es que para poder levantar ciertos liderazgos siempre hay que mirar el vaso medio lleno, ¿cierto? Pero en este caso hay que ser súper franco que también en el caso de lo que ocurrió en la crisis asiática, como país no terminamos bien parados. Ya. ¿Ves alguna sospecha de que eventualmente el domingo en esta elección, aprovechando que están convocados todos los independientes, pueda gente que suscribe a la derecha política ir a participar? No quiero ocupar la palabra intervenir, pero ir a participar a decir, bueno, entre los 4 yo voto por este o voto por este para que no gane este otro. Regularmente, sobre todo en redes sociales, se empieza a acomodar este tipo de comentarios de conspiraciones, ¿cierto? Sí. Y eso, bueno, primero es lamentable porque empaña un proceso democrático, ¿cierto? Pero a la vez también se puede dar ese tipo de comportamientos. Que duda cabe, también pudiese pasado si es que en las derechas se hubiese realizado o celebrado una primaria. Pero yo creo que siempre son porcentajes menores, ¿cierto? Y que, a no ser de que sea una elección ajustadísima, ese tipo de comportamientos no van a ser bastante gravitantes para el resultado final. ¿Qué tan condicionado queda lo que pase el domingo con la elección de las listas parlamentarias? Hay que definir, hay que renovar la Cámara de Diputados completa y parcialmente el Senado de la República. ¿Va a influir mucho si gana Carolina Toa, si gana Janet Jara, si gana Jaime Mulet o Gonzalo Inter? Yo creo que en realidad en la lógica de 2 listas parlamentarias, y eso ya está más o menos como acordado, o al menos ya se entiende que eso va a ser así. Una de la izquierda, o sea, Frente Amplio con el Partido Comunista, y otra del socialismo democrático y un poco más. Esas son las que tú ves. Se supone, se supone porque en el transcurso pueden ocurrir otras cosas, pero al menos uno ve algo así como de la DC hasta el PS y Frente Amplio, PC por otro lado. Yo creo que eso se va a terminar configurando debido a que también son muchos partidos políticos, ¿cierto? Y por lo tanto no hay cama para tanta gente como para llegar y tener tantos como parlamentarios. Eso es lo menos competitivo, que duda cabe, menor elegibilidad, pero es parte de la democracia. Si gana Carolina Toa finalmente esta elección, ¿puede crecer a la derecha? ¿Puede ser ella quizás una persona más atractiva para cruzar el umbral del centro? Eso es cierto, ella proyecta un liderazgo más moderado, sin embargo, al parecer el problema de Carolina Toa es ella misma, debido a que al final del día, querámoslo o no, fue ministra del Interior y Seguridad Pública de esta administración, que es el problema más complejo de esta administración. Cuando la Carolina Toa, la exministra del Interior, en el debate que se celebró en este canal, dijo que ella en realidad no tomó la decisión porque ella no era presidenta. Bueno, pero pudo haber hecho un punto más fuerte durante largos meses cuando ella tuvo el cargo de incluso vicepresidente de la República. No haber opacado al presidente Boric, pero haber puesto un punto más fuerte. También hay que ser súper justo con ella. Logró una agenda de seguridad con fast track, cuestión que no se había dado en nuestra vida democrática desde el año 90 hasta ahora. Pero esta como hiato, este gap que yo le denomino entre la percepción de seguridad ciudadana
o de inseguridad, y lo que realmente se está haciendo es bastante fuerte y el gobierno no ha logrado comunicar ni crear este puente que hoy día está completamente derrumbado. Ya, y eso lo vio Janet Jara el día 1, que le pegó de inmediato, le puso un 5 en seguridad, dijo que no la volvería a poner como ministra, que no había que tapar el sol con un dedo, algo así dijo. Y por otro lado también Janet Jara, hay que decirlo, los mayores logros de este gobierno han sido reforma previsional, 40 horas, ley Karen. Eso es ministra Janet Jara. Ya. Eso es lo fáctico al final del día. Ignacio, ¿la franja tuvo alguna incumbencia? He leído también varios análisis en estos días que ya no sirve mucho tener una franja televisiva porque la gente hoy día está mucho acá en los celulares, tiene otra forma de informarse. ¿Coincides con esa apreciación que tiene una mirada más moderna sobre la franja que nos acompaña prácticamente desde el sí y el no, hace ya más de 30 años? Yo en lo personal amo las franjas electorales y las televisivas. Pero porque tú eres politólogo. ¿Eh? Pero desde chico me gustó en este caso el sí y el no, y de repente mi señora la tengo chata en la casa cantando canciones de las franjas, pero creo yo que sirven mucho para poder comunicar y sobre todo porque emparejan un tanto la cancha, ¿cierto? Algo que no siempre ocurre y nos encontramos con recuerdos de trabajo o Rosa Aric, ¿cierto? Por ejemplo. Y en el caso de esta elección en particular, el debate entre el Frente Amplio y el comando de Carolina Toá se debió justamente a un par de capítulos de esta franja. Entonces, al final del día, las diferencias macro que tienen las candidaturas se pueden comunicar cuando tenemos millones de personas que pueden sintonizar de manera gratuita y les pueden comunicar a distintos tipos de público. Yo creo que lo valoro absolutamente y creo que eliminarla sería un retroceso completamente. Pero se leyó mal la franja de parte de algunos partidos políticos porque se generaron estas fricciones con la imagen de Patricio Tombolini, del ex subsecretario Correa Sutil y otros. O sea que el Frente Amplio finalmente hizo y diseñó una campaña para el Frente Amplio, para un electorado frente amplista, ¿cierto? Pero cayeron en ese tipo de situaciones que finalmente son vicios que ese partido político tuvo al menos durante 2 años y a mi juicio en algunos temas los continúa teniendo, sobre todo en el Congreso. Y eso finalmente ha llevado a que hoy día el oficialismo tenga menor posibilidades de ganar la elección presidencial. A puerta de las primarias, con todo lo que hemos visto en la franja, en declaraciones, en actividades, vienen los cierres de campaña ahora, ¿sabemos quién es el candidato del presidente Gabriel Boric? Lo natural sería que el candidato presidente Boric sería Gonzalo Vinter, porque es de su partido político. Pero si fuera por un tema de, por así decirlo, agradecimiento respecto a logros que ha tenido su gobierno, debería ser Janet Jara y en un segundo lugar sería Carolina Toá también. Entonces... No, yo no me la juego por él porque no soy vocero del presidente, ¿cierto? Pero, o sea, a lo que voy es que el presidente ha sido prescindente en esta elección. O sea, sí, yo no podemos decir que intervino y que estuvo a favor de esto o del otro. Yo lo he visto completamente presidente, más bien está dedicado a estar con Paula al parecer y las noticias que se están teniendo hoy día en el hospital. Estamos en horas cruciales, de hecho. Así parece. Ya, y al otro lado, el no haber estado en esta franja, en todo este debate, en todas estas conversaciones, ¿afectó la candidatura de Evelyn Matei y de José Antonio Kast? Perdón, vuelvo a la pregunta anterior. Además, yo veo un presidente Boric que ha caído un poco en la intrascendencia incluso en esta campaña. Y yo lo veo de forma lamentable porque es un liderazgo y es un activo que más bien debería cuidar las izquierdas o el oficialismo. Y al parecer se ha visto un presidente cada vez más intrascendente en lo que fue o sea, es más, desapareció en la campaña. Nadie pareció de que no apareció en ninguna franja, si mal no recuerdo, no apareció en ninguna foto, lo que es bastante complejo, por decirlo menos, para un presidente de la República en ejercicio. O sea, tú dices que todos se desacoplaron de su figura. O sea, era como el rey Midas al revés, al parecer, el presidente Boric. Ya. A diferencia de lo que ocurrió en otras campañas, donde había fotos con Ricardo Lago en su minuto, con la presidenta Bachelet. O sea, todos se querían colgar de una figura presidencial como la de Michelle Bachelet y la de Ricardo Lagos, que incluso en uno de los debates también les preguntaron y ahí estuvieron entre los principales nombrados ambas figuras. Ya, ahora sí vamos a la derecha. Sí, vamos a la derecha. Se perdió el tiempo, fue un error no estar en estas primarias, se entregó cancha a la ex concertación, hoy oficialismo, o estuvo bien la decisión que tomó Evelyn Matei y José Antonio Kast de no participar en esto. Es que según los comentarios, es que Chile Vamos sí quiso celebrar una primaria, mas no le resultó, ¿cierto? Tuvimos la renuncia del senador Chaguán a RN y eso, por supuesto, dejó bastantes heridos en el camino. Entonces fue un error forzado o no forzado por parte del comando de la candidata Matei de querer celebrar una primaria que finalmente fracasó. Y eso es bastante complejo para ella, que finalmente tuvo que empezar a dar explicaciones sobre este movimiento. En el caso de las derechas más ultras, bueno, en el caso de José Antonio Kast y Kaiser, al parecer Kast que empieza a agarrar vuelo una vez más y empieza a tener un declive Kaiser.
El haber celebrado una primaria me parecía raro, sobre todo por temas estratégicos, ¿cierto? El Partido Nacional Libertario necesita mostrarse y tener una figura ancla, en este caso el diputado Kaiser, y en el caso de Kast, bueno, él ha dicho desde el inicio que es la tercera la vencida, así que no podía concursar en una primaria. Ya, pero Evelyn Matei se enredó mucho en estos últimos 2 meses. Vimos el tema de los voceros, que los cambió, los sacó, puso a uno, se ha metido en debates que uno no imaginaba ni siquiera en el mapa de riesgo de una candidatura. O sea, es difícil para una candidata mantenerse durante años, ya diría, en el primer lugar de las encuestas. Eso es sumamente difícil porque tiene un desgaste natural. Sin embargo, no solamente este desgaste natural ha ayudado a cuestionarse el liderazgo presidencial potencial que tiene la candidata Matei, sino es que también errores propios. Lo que pasó con las muertes del golpe de Estado hace unos días atrás, lo que ocurrió y la cuña que dijo sobre el Chavo del Ocho, después de incluso estar durante días descansando, ¿cierto? O al menos guardándose, submarineándose. La primera cuña que saca está relacionada con generar una polémica, ¿cierto? Y endurecer un discurso que más bien en términos estratégicos debió ella moderarse, ocupando espacios que el oficialismo le estaba dejando. Y ella decidió estratégicamente, o su comando decidió, cada día intentar mimetizarse con un José Antonio Kast. Y finalmente las personas siempre eligen el original y no el sucedáneo. Ya. ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Qué le conviene o qué escenario le conviene a Evelyn Matei? Ya sabemos que tiene a Kaiser y a Kast, no ha podido combatirlos. ¿Qué le conviene a ella? ¿Enfrentar a Janet Jara? ¿Enfrentar a Carolina Toá? ¿Enfrentar a Gonzalo Vinter? ¿Cuál es el escenario como que ella podría tener una mejor performance en las elecciones de noviembre? Vuelvo al tema de los nuevos electores, ¿cierto? Los jóvenes no tienen buena relación con el establishment y para ellos, al parecer, Evelyn Matei es una persona que lleva décadas en política y que no logra tener una conexión. Lo mismo ocurre con sectores de menores ingresos, ¿cierto? Y también ocurren en ciertos sectores de las mujeres. Y por lo tanto, es súper difícil para ella crecer en estos nuevos segmentos que son millones de electores. No son pocos, no es un bolsón de miles, no, son millones de electores. Ahí me parece que más bien conecta a José Antonio Kast. Entonces, para ella la elección se le está poniendo cuesta arriba. No estoy diciendo que con esto no tenga una importante posibilidad de salir electa presidenta. Eso es cierto, pero se le va acotando el margen de acción con estos errores no forzados, como por ejemplo el tema de los voceros o las malas cuñas. Entonces, hoy día el escenario todavía está muy voluble. Yo no cerraría la puerta para que una persona de izquierdas, llámese Janet Jara o Carolina Toá, pueda salir electa. Evelyn Matei o José Antonio Kast pueden salir electos presidente o presidenta de la República. Ya, pero Ignacio, hay muchos analistas que esta semana han dicho que si gana Janet Jara el día domingo, la segunda vuelta va a ser entre 2 candidatos de derecha, entre las 2 derechas disputándose el balotaje en diciembre. Yo creo presidente de Chile. ¿Tú crees esa teoría? No, porque ese tipo de análisis para mí todavía están pensando en un régimen de votos voluntarios más que un régimen de voto obligatorio donde votan más de 14 millones de personas. Entonces, hay bolsones de electores que no sabemos para dónde van a ir, que en los últimos 2 procesos constitucionales decidieron rechazar la propuesta del establishment político o lo que se llama el Consejo Constituyente o Convención, ¿cierto? Por distintos motivos. Pero en esta oportunidad finalmente están viendo, por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes sienten atracción importante por Kast, los jóvenes sienten atracción importante por Janet Jara. Entonces son bolsones o grupos de electores que se pueden sentir atraídos por candidatos que son más bien polarizantes, pero es parte de lo que decide cada una de las personas. Ya, o sea, no coincides para nada con ese análisis porque yo lo he escuchado que muchas veces está anclado a lo que fue el voto en las municipales, en los comportamientos electorales en torno a la Constitución. ¿Es errado juntar eso con la presidencial que va a ser incertidumbre total porque primera vez que elegimos a alguien con voto obligatorio? Es que en lo personal tengo una lectura distinta a la que tiene la mayoría de los analistas respecto al tema de los 2 procesos electorales o incluso la elite política, que decía que básicamente las personas se moderaron. Uno de izquierda y uno de derecha en las propuestas, ¿cierto? Pero mi lectura es que las personas han decidido votar contra el establishment político, contra finalmente lo que la élite política les ofreció y dijeron, no, yo no me gusta esto porque finalmente es una élite de personas que pelean, no logran ponerse de acuerdo, pero finalmente da lo mismo si izquierda o derecha, es el establishment político. Ya. Ignacio, y si gana Janet Jara el domingo, la campaña de la derecha va a ser de anticomunismo, podríamos escuchar nuevamente la palabra Chilezuela en la franja, en las campañas que vienen. O sea, es que yo creo que así va a comenzar a ocupar una estrategia las derechas. Finalmente es como van a empezar a sacar el pizarrón a Janet Jara respecto al tema de Cuba nuevamente, pero Janet Jara ha hecho algo bastante estratégico, por así decirlo, y le ha bajado
los costos o las barreras de entrada de votar por una persona que es del Partido Comunista, que nosotros históricamente hemos tenido como el temor de una persona de afiliada a ese partido político, ¿cierto? Pero ella como que permanentemente le ha bajado el costo de votar por un comunista, ¿ah? Y ha focalizado su campaña en temas programáticos o en su propio carisma. Entonces yo creo que en realidad, por eso yo también digo que no está todo dicho para noviembre. Todavía la izquierda puede tener algún porcentaje de competitividad, ¿cierto? Pero claramente las derechas van a intentar sacar al pizarrón a Yarnes Jara en distintos tipos de cosas, sobre todo relacionados con países que no somos nosotros. Ignacio, ¿el diputado Johannes Kaiser todavía es incumbente en esta discusión presidencial o ya es un personaje que tuvo un pic y empezó un declive como candidato? Empezó un declive como candidato, sin duda, pero él entiendo que en este mismo canal prometió, juró que no se iba a bajar. Eso lo dicen todos. Eso es cierto, Sí. entiendo que también fue el comentario que la semana antepasada o la semana pasada él iba a inscribir su precandidatura, cosa que no ocurrió, lo que comienza a hacer ruido, ¿cierto?, dentro de ciertos sectores. Y nada, yo creo que en realidad la bajada de Johannes Kaiser mucho más tiene que ver con una negociación parlamentaria más que con otra cosa. Eso ayudaría, por cierto, a José Antonio Kast. Pero hay que ver, esto es política, en la política hasta el último día hay que ver si estas personas se inscriben en su candidatura y después hay que justificar el por qué finalmente no se inscribió. ¿Ves una elección que va a ser polarizada en la derecha, siempre preguntándote por esa arista de la política? ¿Evelyn Matei con José Antonio Kast deberían friccionarse aún más a contar del día lunes? Se supone que sí, pero al parecer Evelyn Matei más bien quiere mimetizarse con José Antonio Kast o con Kaiser, más que buscar tener diferencias con ellos, ¿cierto? Mientras José Antonio Kast durante todas las semanas le hemos tenido presentando programas o ejes programáticos, Evelyn Matei empieza a tirar cuñas más bien siendo dura con el gobierno, siendo dura con las izquierdas o siendo dura en general. Y eso, por supuesto, que no le ayuda porque hay espacios de moderación que quedan ahí en el aire y pueden otros perfectamente ocuparlos. El techo de José Antonio Kast, ¿cuál es? ¿Es lo que sacó de porcentaje en la primera vuelta de la elección pasada del 2021 o es un candidato que puede crecer? Lo que pasó, pasó y hay borrón y cuenta nueva a la hora de ponderarlo a él como en su performance política. En el 2021 teníamos un régimen de voto voluntario, por lo tanto en esta oportunidad tiene bastante que crecer. Vuelvo al tema de los nuevos electores, estas personas se automarginaban de votar porque no creían en el establishment político. A él aún le queda algo de outsider, ¿cierto? Le queda algo, ¿cierto? Sobre todo en el discurso, en la narrativa. Está mezclado con los 30 años, en el fondo. Claro, le queda algo en la narrativa aún, ¿cierto? Y puede crecer sobre todo porque él no se ha movido de temas de seguridad, orden público y migración. Y algo de economía. Y le ha ido bien en esa línea, ¿cierto? Y aún puede sacar más provecho en esa línea. Pero por cierto que él tiene un techo y ese techo es que tiene un alto rechazo y eso no le permitiría ganar una segunda vuelta la presidencia de la República. Ya, y mirando el comportamiento de América Latina, que ha tenido elecciones prácticamente todos los países, ¿estas elecciones presidenciales en este lado del mundo se deciden en el último mes o desde ahora la gente que dice voto por el candidato azul y voto por el candidato azul hasta fin de año o la gente es cambiante en base a lo que va pasando? No, yo creo que las personas ya se están alineando detrás de una candidatura, ¿cierto? Y es bastante, sobre todo en ambientes polarizados como el que estamos teniendo nosotros en Chile, es poco probable que tenga algún cambio de último rato, saltar de Evelyn Matei a una Yarnes Jara, por ejemplo, o a una Carolina Toá. Me parece bastante complejo. En la segunda vuelta puede ser otra discusión, ¿cierto? Debido a quienes finalmente lleguen al balotaje. Pero hoy día, en una primera vuelta, las personas ya se están alineando bastante detrás de una candidatura. ¿Y a la sociedad chilena cómo la ves? Te quiero hacer una pregunta que vi que escribió en una columna de Pepe Out, que se autopreguntaba si Chile está incubando un nuevo estallido social. No sé cuál es la respuesta que tienes tú a esa pregunta. O sea, yo creo que más que incubando, todas las pancartas o las movilizaciones que llevaron adelante o los motivos que llevaron adelante las movilizaciones del estallido social, dejando al margen, por cierto, la violencia que es completamente aberrante y en ningún caso justificable, no se han logrado solucionar, más allá de la reforma previsional. El resto de temas de no reelección o límite a la dieta parlamentaria no son cuestiones que finalmente la ciudadanía pidió, pero queda el tema de salud pendiente, queda el tema de educación pendiente, y eso, por supuesto, va incubando un malestar social. No estoy diciendo que en un gobierno de derechas vaya a haber un nuevo estallido social violento o en un gobierno de izquierda también, para nada, pero yo sí veo un malestar social, pero sí una ciudadanía que comienza a polarizarse bastante. Y eso, por cierto, que no le hace bien a ningún sistema político. Ignacio, la última pregunta. ¿Quién gana el domingo?
Yo le pongo mi fichita a Janet Jara. Janet Jara. Ok. Muchas gracias por venir a Vía Pública. Ignacio Imaz, cientista político, además gerente de Imaginación. Ha sido un placer conversar contigo esta noche en Vía Pública. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Hemos hablado durante toda la semana sobre lo que pasa en Irán, lo que pasa en el mundo, convulsionados, algunos mirando a Estados Unidos, a Irán, también a Israel, que es incumbente en esta guerra. Por eso me parece oportuno hoy día el invitado que les voy a presentar, que ha escrito este libro, que se llama Un mundo en guerra. Es destacado profesor, periodista, experto en relaciones internacionales, Alberto Rojas Moscoso, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, Alberto. Ya vamos a conversar del libro. Hola, Davor, gracias por la invitación. Bueno, quiero hablar del libro, pero primero quiero preguntar por cómo has visto este conflicto esta semana con Donald Trump. ¿Hay paz? ¿Confías en la paz que va a ser, que va a perdurar? Me parece que lo que hay en este instante es un alto al fuego, una detención del conflicto que estábamos viendo y que era un flanco nuevo en el contexto de Medio Oriente, pero de ahí a hablar de paz me parece exagerado. Es difícil encontrar ese punto en común cuando hablamos de Israel e Irán. Israel percibe a Irán como una amenaza existencial. Irán ha declarado públicamente durante décadas que busca borrar del mapa a Israel literalmente. Y la presencia, la intervención de Estados Unidos ciertamente, en cierto modo, favorece a Trump en un momento en que estaba teniendo muchos problemas en términos internos. Y al mismo tiempo envía mensajes muy potentes al resto del mundo, sobre todo que vimos que pasó de esto a la cumbre de la OTAN, ¿verdad? Y hay muchas decisiones que se están tomando en función de lo que se vio hacer a Estados Unidos. ¿Y ahí esperabas hoy día en la reunión de la OTAN en La Haya al resto de los países tan autocomplacientes con las decisiones que tomó Estados Unidos? Porque la verdad es que le pusieron la alfombra roja a Donald Trump, dicen que todo fue a la medida, él exigió el 5% de inversión en armas de los países, casi Claro. todos le dijeron que sí. O sea, lo que dice Trump lo hicieron todos. ¿Se esperaba eso? De algún modo el mundo se ha ido acostumbrando a lidiar con el presidente Trump. Y este Trump de este segundo mandato es muy distinto al del primero, en términos de que tal vez en su primer gobierno el tema internacional de la política exterior no estuvo tan marcado. Tal vez sí el tema con Kim Jong-un, etc. Pero ahora hemos visto que el presidente Trump ha entrado con mucha fuerza en la política exterior, intentando hacerse cargo de una serie de conflictos en desarrollo. Ucrania, Gaza, ahora Israel, Irán, etc. Siempre con una mirada muy pragmática. En estos conflictos a Estados Unidos no le interesa o no le conviene estar, porque es impopular, porque es complicado, porque significa el gasto de billones de dólares. Y la respuesta de la OTAN es un poco un libreto a partir de la experiencia del primer gobierno, en donde la relación transatlántica estuvo muy tensa, muy tensa. Ahora, entendiendo que, te lo planteo en estos términos, el año pasado Estados Unidos puso el 62% del presupuesto de la OTAN. Y la OTAN son 32 países, lo cual significa que el resto se hizo cargo de la diferencia, lo que es muy poco. Y en el fondo lo que Trump está empujando es tratando de fortalecer prácticamente a la fuerza a una OTAN que en algún momento la va a necesitar. No sabemos cuándo, no sabemos por qué, pero él está apostando a eso, que Europa dependa menos de Estados Unidos y tratar de contar con una OTAN mucho más robusta. Escuchaba a Donald Trump hoy día en la mañana o ayer que comparaba el bombardeo de esta operación, ¿cómo se llama? Martillo de noche, ¿cómo se llama? Claro. Martillo de noche, contra las instalaciones nucleares, las comparaba con Hiroshima. ¿Son comparables en cuanto a la magnitud de la operación? No, No. claramente no. Estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Hiroshima y Nagasaki fue el uso por primera vez en la historia de bombas atómicas. Aquí lo que vimos fue una operación militar muy bien ejecutada, un despliegue de estos bombarderos estratégicos B-2 Spirit cargando estas bombas, ¿verdad? La GBU-57, que es capaz de perforar 60 metros de concreto armado, 40 de roca sólida, y de esa manera llegar a los blancos que se supone que son las principales instalaciones del programa nuclear iraní. Pero el resultado es muy distinto a lo que se esperaba. Hemos visto a Trump, por supuesto, diciendo que esto fue un éxito por todos lados. Pero ya se filtró un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que dicen que no se destruyó completamente el programa nuclear iraní. E Irán ha dicho que va a insistir en el desarrollo de este programa y que tiene derecho a tener un programa nuclear. El tema es, ¿por qué se inició todo esto? Porque el informe de Naciones Unidas, de la Organización Internacional de Energía Atómica, establecía que, principalmente, Irán había logrado enriquecer uranio hasta un 60%. Para usar uranio en un arma nuclear necesitas 90%. O sea, estaba muy cerca. Y estamos hablando de 400 kilos, que eso te alcanza para 9 a 10 bombas nucleares. Eso es lo que finalmente gatilla a Israel a atacar y posteriormente
a Estados Unidos a sumarse en esto. Bueno, el mundo está muy violento, por eso creo que es súper oportuno este libro que has escrito, Un mundo en guerra, que está muy entretenido, que repasa varios conflictos que hubo, que hay y que habrá. Que podría haber, sí. Desgraciadamente. Y quiero partir preguntando por algo que tú planteas en el libro. ¿Por qué este siglo XXI ha partido, estamos en el primer cuarto del siglo ya prácticamente, por qué ha partido tan violento? Pensando en que mucho miramos la historia, el siglo XIX fue de muchas guerras, sobre todo a ras de piso. El siglo XX tuvo la guerra más emblemática, que es la Guerra Fría, con muchos movimientos de tropas en varios lugares del mundo, la cortina de hierro y todo aquello, hasta la caída del muro de Berlín. ¿Por qué el XXI es tan violento si uno pensaba que todo había pasado en el siglo XX? Porque el siglo XXI comienza arrastrando cosas del siglo XX. O sea, por un lado, claro, a fines del 91 desaparece la Unión Soviética, se acaba la Guerra Fría, pero tenemos toda una década de los 90 en donde Rusia se siente humillada, en donde Rusia deja de ser una potencia, su economía se desploma, no llena los zapatos de la Unión Soviética en términos de política exterior, y esa cuenta la empiezan a cobrar a partir del momento en que Vladimir Putin llega al poder a comienzos de este siglo. Por otro lado, también, si uno piensa el 2001, es el año del atentado terrorista contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. Así partimos, entonces. Así partimos el siglo Técnicamente, XXI, claro. el siglo comienza en el 2001. Sí. Y ahí lo que tenemos es el inicio, primero de la invasión a Afganistán, después el gran paso en falso que da Estados Unidos con la invasión a Irak, una invasión sostenida sobre argumentos que no existían, la larga guerra contra el terrorismo. Algunos dicen que la guerra contra el terrorismo duró hasta el 2011, cuando es asesinado Osama Bin Laden. Otros dicen que termina prácticamente el 2021 con la caída de Afganistán nuevamente en manos de los talibanes. Entonces, han sido prácticamente 20 años de mucha incertidumbre e inestabilidad, periodos en el cual Estados Unidos, por estar tan enfocado en Medio Oriente y Asia Central, descuidó ciertos espacios que fueron siendo llenados progresivamente por China, por Rusia. Hemos visto cómo paulatinamente también se ha ido desgastando el modelo democrático a nivel mundial. La gente ya no cree en la democracia, busca otras alternativas y vemos entonces la aparición de figuras autoritarias, el, entre comillas, hombre fuerte. Y esto ha empujado al mundo a ese tipo de conflictos, sobre todo porque hemos visto que la enorme cantidad de acuerdos, tratados, compromisos, hoy día, frente a los hechos consumados, no valen nada. Alberto, ¿y los líderes políticos de antes eran más responsables con el planeta, con la sociedad, que lo que son hoy día? Porque uno ve a Trump y muchos dicen, bueno, este señor está loco, se encuentra con Putin, con Xi Jinping, y cada uno tiene una fuerza y un poder. Vemos a Kim Jong-un, que de repente hace estos ensayos que a uno lo dejan ahí mirando para arriba, versus lo que hubo antes. John Kennedy, Ronald Reagan, Nixon, Nikita Khrushchev, Mikhail Gorbachev, y gente que dominó el mundo por décadas. Ellos eran más inteligentes, más cautelosos. ¿Cómo los ponderas a ellos en sus liderazgos? Me parece que eran líderes que tenían una mayor trayectoria, que se apalancaban en el sistema, por decirlo de alguna manera, un sistema democrático, un balance de poderes al interior de estas potencias. La Unión Soviética, por supuesto, en un modelo aparte, al igual que China, pero conscientes del rol que estaban jugando y que las decisiones que iban a tomar tendrían consecuencias en el corto, mediano o largo plazo. Y eso me parece que es algo que se ha ido perdiendo. Hoy día, muchas decisiones políticas se toman en función de la popularidad en redes sociales, en las próximas encuestas. El concepto de estadista está prácticamente extinto. Ya no hay estadistas. ¿Y qué era un estadista? Alguien que tomaba decisiones que sabía que eran muy difíciles, que iban a ser impopulares, pero que finalmente iban a beneficiar al país. Me parece que un caso emblemático es Churchill, en ese sentido. Y hasta cierto punto también Reagan. Por lo tanto, es otra generación, a pesar de que estamos con muchos líderes de avanzada edad, pero que tienen una perspectiva completamente distinta. Alberto, voy a hacer un salto rápido en el planeta y me quiero meter en Chile, porque también tú abordas en un capítulo muy, muy potente el desarrollo de Chile, las amenazas con Bolivia, eventuales con Perú, también con Argentina. ¿Cómo está nuestro país con sus vecinos y también en su desarrollo en cuanto a las Fuerzas Armadas? Tú hablas mucho de la Armada y ves con envidia lo que está haciendo otros países. Chile está haciendo cosas, pero no tantos como está haciendo Brasil, por ejemplo. Claro. Bueno, son dos realidades de tamaños completamente distintos. Sí. Pero en el libro efectivamente le dedico una parte a Chile, sobre todo destacando en primer lugar la relación con los países vecinos, que siempre es importante. Pero claro, los países vecinos también, por estar pegados, porque no nos vamos a separar de ellos, se pueden generar roces, sobre todo cuando vemos alternancias en los gobiernos que no siempre coinciden con el estilo o el perfil del nuestro. Entonces, en ese sentido, claro, ahora tenemos a Javier Milei en Argentina, que tiene una relación bastante poco fluida con la moneda, que tiene posiciones muy claras sobre ciertos temas,
como la relación con Estados Unidos, al punto que se ha convertido en uno de los dos mejores amigos de Donald Trump en América Latina, junto con Nayib Bukele. En el caso de Perú, bueno, hemos ido estrechando vínculos, sobre todo en términos comerciales, pero la inauguración del puerto de Chancay el año pasado, a fines del año pasado, que es un megaproyecto en donde China está muy presente y que probablemente va a tener un impacto muy fuerte en Valparaíso y en San Antonio. Y Bolivia, con quien lamentablemente siempre tenemos una relación tensa, vemos cómo se ha ido acercando a Irán. Hay un acuerdo estratégico de seguridad firmado por sus ministros de defensa que incluye intercambio de tecnología, probablemente a cambio de materias primas como el litio. Y ahí me parece que Chile debería estar muy atento a lo que eso significa. ¿Y Chile está invirtiendo en defensa? Porque tú hablas ahí en el libro, Javier Milei está renovando las flotas, después de los Kirchner no invirtieron nunca en submarino, en barco, en aviones, está renovándose Argentina. Perú también está construyendo fragatas. Brasil, te ponía yo el ejemplo, que bueno, es un país mucho más grande. Y está avanzando hacia el modelo de un submarino nuclear Chile propio. Está discutiendo hoy día quién es nuestro proveedor de armas. Estamos cancelando contratos. ¿Vamos en el sentido contrario de lo que va el resto del mundo? Creo que vamos a una velocidad más lenta. Ya. Creo que en ese sentido hay que saber con quién asociarse y sobre todo no perder de vista la importancia de la posibilidad del desarrollo propio en términos de equipamiento militar. El ejemplo no es un navío de guerra, pero el rompehielos Biel, construido en Chile, El año pasado. es uno de los mejores rompehielos que hay en el hemisferio. Y demuestra la capacidad no solamente técnica, sino también profesional de SMAR. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta la cantidad de kilómetros que Chile tiene frente al mar. 4.300. Exactamente. Que el Pacífico, que muchos ven como una especie de barrera, es un puente. Hemos visto la noticia de este cable que nos va a conectar, ¿verdad?, con Asia, con Australia, y que Chile va a ser como el hub de llegada para América del Sur. En ese sentido, Chile necesita pensarse más y mejor como un país marítimo, como un país naval, no solamente para pescar, sino para comercio, tecnología, desarrollo, y que tiene un protagonismo ahí. Chile no puede ser un espectador en la playa. Hoy día gasta muchos recursos que no son suficientes, incluso, por ejemplo, para vigilar nuestros límites marítimos cuando cada cierto tiempo se acercan las flotas pesqueras chinas. Es importante reforzar eso. En algún momento del siglo XIX, Chile era una potencia en este cuadrante del Pacífico Sur y debería volver a hacerlo. Y tenemos que ser también que quizás se ha dejado un poco el ser un país antártico, viene una guerra o una disputa. Tú cuentas ahí en el libro que Rusia, China siempre le han querido hincar el diente a la Antártica. Claro. Chile está presente ahí desde 1940, por lo menos desde que se anexionó el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pero llegó tarde versus lo que han hecho otros países que llegaron en el siglo XIX o a principios del siglo XX. ¿Estamos tarde para tener pretensiones antárticas que además se superponen con Argentina y con el Reino Unido? No, yo creo que no estamos tarde, pero sí, me parece que la aproximación a la Antártica tiene dos frentes. O sea, por un lado, el frente político, el frente como país, como Estado-nación, en fin, en donde se ha buscado maximizar la presencia de Chile en la Antártica, lo cual tiene mucha lógica, y convertir a Punta Arenas en la puerta de entrada a la Antártica, porque estamos ahí y hemos estado ahí desde hace siglos. Pero por otro lado, a nivel de nuestra sociedad, de nuestros estudiantes, de los colegios, no hay conciencia antártica. Y eso es grave, porque en el fondo la Antártica hoy está definida, de partida es un continente, a diferencia del Ártico. Debajo de todo ese hielo y nieve hay un continente con valles, con montañas, con recursos. El Tratado Antártico ha protegido este territorio, convirtiéndolo en un continente de paz y ciencia. Pero eso no va a durar siempre, porque hay muchos intereses y hay muchos nuevos actores que quieren estar presentes. China tiene prácticamente 6 bases, India tiene 3, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener una presencia no solamente en términos de bases, sino demostrar la importancia de lo que estamos haciendo en la Antártica y que somos el país que realmente es puerta hacia la Antártica ida y vuelta. Si quieres ir a la Antártica, tienes que venir a Chile y bajar desde Punta Arenas, por ejemplo. Ya. Alberto, tú dedicas otro capítulo a América Latina. Se dice acá en el libro, lo cuentas, que hace 30 años que 2 países de América Latina y Sudamérica se agarran a balazos en el fondo. El último fue Ecuador con Perú. Con Perú, hace 30 años, en 1995. Exactamente. ¿Ves algún conflicto en ciernes que pueda tener un alcance bélico entre países de América Latina? En el último tiempo hemos visto cómo ha aumentado mucho la tensión entre Venezuela y Guyana, que eso es algo que podría explotar en cualquier momento.
Entre otros países no se ven tantas diferencias en términos de reivindicaciones geográficas, de límites, ese tipo de cosas, como para llegar a una guerra. A eso voy. Chile tiene pendiente, por ejemplo, campos de hielo con Argentina. Claro, pero la perspectiva de irnos a la guerra no se ve en términos reales en el corto o mediano plazo. Así en gran parte de la región. Pero eso no significa que sea una región que esté ordenada o en paz. O sea, 10 de las ciudades más peligrosas del mundo están en América Latina. ¿Por qué? Porque hoy la región está librando una guerra distinta. Ya no es una guerra entre países, es una guerra entre los diferentes países de la región en contra del crimen organizado. Tren de Aragua y compañía limitada como Y, hemos visto esta todas última las hora, sucursales claro. y todas las franquicias que hay. Cuando uno habla del crimen organizado, que involucra de todo, tráfico de armas, drogas, personas, etc., de verdad que está organizado. A diferencia de los gobiernos y de los diferentes países, que muchas veces llegan tarde, que muchas veces no se articulan en conjunto. Hay desconfianza en los países latinoamericanos al momento de compartir información que se puede considerar sensible, y eso permite que el crimen organizado vaya 2, 3, 5 pasos más adelante que todos los gobiernos de la región. ¿Y en qué minuto se nos metió la inseguridad en América Latina? Porque tú analizas país por país, los gobiernos, hablas de la marea roja, hoy día es marea rosa, hoy día claro. se habla de los gobiernos más de derecha, tú haces un análisis allí de varios gobiernos. ¿En qué minuto América Latina fue un pasadizo para el Tren de Aragua y para otros grupos? Probablemente hace unos 10, 15 años, incluso 20 años. Ahí está la génesis en el fondo. Claro, países como Chile, por ejemplo, que antes eran corredores pasadizos de la droga para Europa u otras latitudes, hoy día se ha convertido no solamente en un país consumidor importante, sino que además hemos visto cómo la importancia de nuestra ubicación, volvemos al tema del mar, está fundamentada a partir de los puertos, que es lo mismo que pasó ya en Ecuador. Toda esta explosión de crimen organizado en Ecuador tiene que ver por el control de los puertos, porque son fundamentales. Y eso que pasó allá puede pasar acá. Entonces, cuando vemos que aquí hay un guión que está escrito, pero que parece que la gente muchas veces cree que eso no nos va a pasar, que eso es siempre, es un error. Es un error. Lo de Ecuador, ese estallido que hubo, la toma de un canal de televisión, tiroteos en la vía pública, en los puertos, perfectamente podría llegar acá. Aquí hay un tráfico de drogas, armas, personas. Están los principales grupos criminales de México, de Colombia, etcétera. Están empezando a llegar ya hace rato las tríadas chinas. Entonces, ¿y cuántos escáneres hay en los puertos chilenos? Hay 2 y uno está malo. Alberto, y a nivel internacional, tú le dedicas un capítulo también al conflicto que hay entre Taiwán y China y lo comparas con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Exacto. ¿Ese conflicto entre China y Taiwán se va a exacerbar pronto? ¿Se va a transformar en una guerra entre ambas naciones? Eso va a depender de cómo se resuelva Ucrania. Ya. Porque en el fondo, claro, el símil de la potencia, en este caso Rusia versus Ucrania, China versus Taiwán, cuando Rusia invadió Ucrania, rápidamente los análisis empezaron a fluir en términos de libros, ensayos, columnas de opinión, haciendo un parangón. Hemos visto cómo la guerra en Ucrania ha tenido un rumbo. Aquí la clave va a ser cómo termina. Y el cómo termina también está claro que no va a ser la paz. Pero ¿cómo termina? ¿Termina con una Rusia devolviéndole el 20% del territorio invadido a Ucrania? ¿Permitiendo que Ucrania entre a la OTAN y a la Unión Europea? ¿Rusia va a indemnizar a Ucrania de alguna manera? O, como hemos visto a través del presidente Trump, hay una presión para que sea Ucrania la que acepte cualquier condición a cambio de que termine el conflicto. Si ese conflicto termina mal para Ucrania, abre las puertas, sienta un precedente para que países como China pudieran invadir Taiwán o que Venezuela invada Guyana y muchos otros más, que en el fondo el costo de una acción militar contra el derecho internacional, contra los tratados, contra todo eso, tiene un costo muy bajo. Y ese es el gran peligro que podría transformar efectivamente China-Taiwán en un escenario de tensión constante, en una operación militar a gran escala. Hace mucho rato que China viene haciendo ejercicios navales y aéreos para aislar Taiwán. Yo creo que no son ejercicios, son ensayos de una invasión. Y el día menos pensado podríamos ver un despliegue mucho mayor con el objetivo de apropiarse de esta isla que tiene un valor no solamente histórico y político, sino también tecnológico. Alberto Rojas, muchas gracias por estar acá, por esta entrevista, por traernos además este libro, Un mundo en guerra, que habla de todos estos temas que hemos estado conversando y muchos más. Nos quedamos cortos con la conversación. Sí. Gracias por venir a Vía Pública. Muchísimas gracias, muy gentiles. Gracias, buenas noches.
Y nosotros vamos a la pausa, ese día estamos de regreso con más aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 56 minutos, estamos terminando este Vía Pública de día miércoles, lo hemos pasado muy bien con dos interesantes entrevistados analizando lo que pasa en política a puertas de las primarias presidenciales del día domingo y luego hablando sobre este interesante libro que mira cómo está el planeta, está muy violento y al parecer va a seguir así en gran parte del siglo XXI. Pero hay noticias, cosas del día, cosas que están pasando, veamos de inmediato lo que se publica en 24horas.cl con una noticia que es más o menos nomás, yo diría que una noticia mala para el bolsillo, porque desde este jueves ENAP confirma una fuerte alza en el precio de las bencinas. Se trata del primer aumento en el precio que se genera desde la semana del 3 de febrero. Va a ser un alza, esto siempre tiene impacto obviamente para los bolsillos, sobre todo porque va a subir la parafina, que es fundamental para muchos hogares en estos tiempos tan invernales donde hace frío y más frío y estamos recién en junio. Vamos a ver cómo viene el mes de julio en la capital y también en la zona centro-sur del país. Lo decía al comienzo del programa, estamos atentos a lo que pasa en el norte de Chile, principalmente en la provincia de Loa, donde han tenido bastantes problemas con las inclemencias climáticas. Santiago para mañana, también para el viernes, se repite prácticamente el panorama. Mañanas muy, pero muy frías y termómetros que van a tener una oscilación térmica pequeña. Mañana, mire, 12 grados nomás anticipa la Dirección Meteorológica para nuestra capital, así que abrigarse para no resfriarse. Ese es el eslogan que podríamos incorporar para este invierno. Pero como siempre nos estamos despidiendo con buena música, porque Lucybell dirá adiós a los escenarios y prepara un show que es histórico. En la previa de la despedida, la banda nacional va a celebrar el próximo 9 de octubre en el Movistar Arena los 30 años de su disco Peces. En la cita, el trío tocará íntegramente la placa que marcó un hito en el rock alternativo local. Peces fue lanzado además en 1995 y es un indiscutido del catálogo del rock chileno, con canciones emblemáticas como Cuando respiro en tu boca y De sudor y ternura. En este álbum, Lucybell consolidó su estilo de rock alternativo con elementos experimentales y característicos del indie y que hoy se cataloga como una de las influencias para las nuevas generaciones musicales. La preventa de las entradas para Peces en el Movistar Arena estará disponible para los clientes del Banco de Chile a contar del 1 de julio a las 12 del día por punto ticket. En tanto, la venta general de las entradas estará disponible a partir del próximo 3 de julio. Estamos despidiendo este Vía Pública de miércoles. Desde ya, vayan anotando ahí en el calendario. El domingo vamos a estar desde las 8:00 en Canal 24 Horas y también en TVN con una cobertura especial de Chile Elige, en este caso el candidato oficialista para las primarias presidenciales. Que tengan un reponedor descanso y nos reencontramos mañana, por supuesto, muy temprano aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches.